Bueno, este es un video para poder hacer el recuento de todas las etapas que se requieren cumplir para implantar un sistema de costos reales. En el caso de nosotros, utilizando el software de costos Dr. Costgol, que es una herramienta que permite personalizarse a la medida de cada proceso de producción o de servicio. La primera etapa que debemos cumplir es el diagnóstico y diseño, cuyo objetivo es lograr un documento de diseño aprobado, donde va a estar explicado toda la dinámica, procedimientos y metodología a aplicar en el caso de la empresa que nos ha contratado. Y estas serían las etapas, en este caso de diseño y de diagnóstico y diseño. Eh, en primer lugar, hacer el levantamiento de la información. Se tiene que ir a a la empresa, al negocio, y conocer todas las etapas de cómo se elabora el producto, de cuáles son los centros de costo o los procesos por los cuales pasa el producto, si son varias líneas de producción. De cada una se tiene que levantar toda la información que haya en controles que existan y que ya se estén ejecutando en la empresa. En segundo lugar, con toda esa información que se ha recogido, se hace el análisis y preparación del diseño del sistema de costos. Es decir, se ordena todo eso y se convierte en un flujograma donde está explicado cada uno de los procedimientos que se van a utilizar. Luego viene la presentación de ese diseño al equipo de trabajo, gerencia y generalmente jefes de todas las áreas que están involucradas en dar información. Después de esa presentación, seguramente surgen algunos detalles que o no se habían tomado en cuenta o no habían podido ser recogidos durante el levantamiento. Además, también surgen otras necesidades de tipos de información. Entonces, sea para hacer, eh, para lograr adaptarse a esa realidad, tanto de lo que puede ofrecer la empresa en datos como de las necesidades de la gerencia para tomar decisiones, se va a la cuarta parte, que sería el hacer esos ajustes en oficina por parte de quienes implementan el sistema de costos. Y con eso se elabora un plan o un diseño definitivo. Es así que llegamos a la segunda presentación del diseño de sistema de costos, donde se debe lograr ese documento aprobado que nos permite tener ya un mapa definitivo de cómo vamos a implantar este sistema de costeo en la práctica. Bueno, aquí les enseño un ejemplo de cómo queda un documento de diseño de sistema de costos listo para implantarse. Este vendría a ser el mapa, como les decía antes. En este caso es una empresa que hace desde el cultivo del café y produce el grano en cerezo, luego lo hace el pilado, para luego pasar al tostado y envasado. Pero les voy a mostrar solamente una de esas etapas, porque cada una de esas etapas, de esos procesos, necesita un diseño de sistema de costos, en muchos casos diferente, personalizado para ese proceso de producción. Entonces, en este caso ahí en pantalla se explica un poco cuáles los procedimientos que sigue la producción de este café. En primer lugar dice el grano de café pilado regresa del proveedor de pilado y bueno, regresa en unos sacos de 60 kilos. Entonces, lo que se va a hacer aquí es que pasa por máquinas a gas o de leña, porque se hacen de los dos tipos, y de acuerdo al acabado que se le quiera dar. El producto que se obtiene en este proceso es el grano de café tostado. A su vez, en esta misma planta de tostado se procesa el grano de cacao chuncho, el cual sí se compra, ¿no? Ese no lo produce la empresa, pero sí se compra y ese sigue diversos procesos, incluido el tostado en las mismas máquinas que el café. Luego el grano pasa por un molino y finalmente se vierte en moldes esta pasta de cacao. Pero bueno, esto que les he explicado es un poco para adentrarlos en cómo
cómo se elabora este producto. Y el objetivo del diseño en esta parte es lograr el costo hasta que el grano de café está tostado y hasta que la tableta de pasta de cacao esté terminada, lista para enviar al siguiente proceso. Y esta es la dinámica que se sigue, ¿no? Basados en ese levantamiento de información se hace el diseño, y este es el diseño ya aprobado en una segunda reunión. Ahí dice planta de procesamiento, y estos son los documentos que se emiten: la compra del grano de cacao chuncho, el ingreso del grano del café pilado por dos lugares diferentes, pero entran al inventario, al control inventario de esta planta, ¿no? Y luego se consume, en este caso en base a fórmulas, porque no hay forma de pesar por cada orden de producción que se genera, no hay forma de pesar de hacerlo tangible cada peso a las órdenes de producción que se consume. Entonces, en base a una fórmula, automáticamente la orden de producción descarga los insumos que requiere, ¿sí? Luego esta producción se entrega e ingresan de vuelta al control inventarios ya el grano tostado de café y la tableta de cacao. En el siguiente cuadro, lo que se hace es, como se consume en función a fórmulas, a una receta, entonces siempre se van a generar unas diferencias mayores o menores, pero siempre se van a generar unas diferencias de inventario a fin de mes por esas diferencias entre lo que realmente se consumió y lo que se documentó. Entonces, aquí en la zona de control alimentario se toma el inventario, se genera, la idea es que se genere automáticamente un consumo adicional por esas diferencias, porque son parte del costo. Y como dice aquí, las diferencias de inventario en grano de café pilado y grano de cacao chuncho se van a redistribuir, se van a adicionar al consumo original por receta. Entonces va a tener su costo real. Y por otro lado, esos granos se transfieren ya al siguiente proceso, que está en otra ciudad. Y aquí ya vamos a los procedimientos de distribución de gastos de fabricación, los cuales se cargan al sistema de costeo. Y digamos, este es el mapa de cómo va a funcionar el sistema de costos incluido en el software. Y ahí dice cada una de las formas en que se van a distribuir esos gastos de fabricación. En tostado a leña por horas máquina estándar, en tostado a gas y en tostado a leña en ambos por horas máquina estándar, y en cacao por unidades producidas. Esos procedimientos se van a montar en el software. Y en el caso de la mano de obra, de la misma manera. Y aquí queda detallado cuáles son los procedimientos. En primer lugar, dice que se aplica el sistema de costos por procesos continuos. Se reportan las unidades producidas por producto en el mes. Luego la producción de café se controla con la unidad de medida kilo, y la producción de cacao se controla en unidades o tabletas. Se valoriza la materia prima con el método de costo promedio de acuerdo a los consumos efectuados por fórmula. Y en los centros de costo de producción de cacao se distribuye los gastos de fabricación, como lo habíamos visto antes, usando unidades producidas. En el caso del café, en base a horas máquina estándar. Y aquí está una lista de los datos que se van a requerir, que deben provenir del control de la producción, para poder, en primer lugar, dice fórmulas de insumos, para poder asignar por cada producto la materia prima original, ¿no?, a la cual se va a asignar después esa merma por diferencia de inventarios. Y en segundo lugar, las fórmulas de horas máquina, es decir, cuánto se demora cada producto de las máquinas, una formulación, porque tampoco se toma el tiempo, para que esto se aplique, para que esto sirva de base para aplicarle los gastos de mano de fabricación o costos indirectos y la mano de obra. Bueno, y ahora pasamos a la segunda etapa, que es la de customización o personalización del software que vamos a instalar en la empresa.
Y el producto, el objetivo de esta etapa es obtener obtener ya el sistema instalado en la empresa y customizado o personalizado a la medida del cliente. En esta parte principalmente tenemos tres tareas que cumplir, que es la apertura de líneas de producción. De acuerdo a este estudio que hemos hecho, la empresa puede tener varias líneas de producción donde elabora o diferentes productos o productos que terminando bajo un esquema, bajo un conjunto de procesos, tiene que pasar al siguiente. Se cierra entonces esa etapa en una línea de producción y se pasa a la siguiente. Dependiendo de la empresa tendrá una o varias líneas de producción. Entonces estas líneas deben abrirse ya en la base de datos del software, en este caso Dr. Cosgold. En segundo lugar, se debe abrir también los centros de costo. Los centros de costo vendrían a ser las subdivisiones de la línea de producción, que son estos procesos que pueden contener diferentes controles y procedimientos, y por eso se debe separar también. Además que generalmente de la contabilidad puede venir los gastos que genera este centro de costo, también deben venir separados, ¿no? Y en tercer lugar, se define cuáles son los parámetros de costeo. Esto quiere decir la forma en que se va a controlar la materia prima, la forma en que se controla la producción y las distribuciones de mano de obra, de gastos de fabricación, entre otros. Eso también se define en el diseño del sistema y por lo tanto pasa a aterrizarse en la misma base de datos del software a implementar. Y en esta definición de parámetros de costeo, cada línea de producción tiene su propio conjunto de parámetros de funcionamiento. Es decir, que cada línea de producción puede tener su propio sistema de costos personalizado. Porque, lógicamente, cada proceso va a tener sus particularidades y sus controles específicos. Y eso va a ser diferente también la forma de costear los productos que se hacen ahí, o los servicios que se hacen ahí.